El título de nuestra monografía es Relación entre los sofistas y los candidatos a ocupar cargos en el sistema político colombiano. Nuestro grupo está conformado por Elías Cogollo Valdés, Juan de Ávila Ortiz y persona Aura Flores Molinares. Pertenecemos al talento de sociales, estamos en el nivel 3 y somos del grado 11. Estamos conscientes de que cada 4 años en nuestro país se realizan una serie de elecciones para determinar quiénes serán los próximos encargados de dirigir la nación. Vemos que, pues, para realizar este tipo de elecciones, los candidatos a ocupar cierto cargo gubernamental deben prepararse realizando una serie de discursos en los cuales tienen que presentar, como por ejemplo, su plan de gobierno y cuáles son sus intenciones al postularse como candidato a cierto cargo político. A su vez, el pueblo colombiano es el encargado de, pues, tomar la decisión de quién es el más indicado para ocupar cierto cargo político, tomando como base la información que estas personas presentan en sus discursos. Es por eso que nuestra monografía girará en torno a la siguiente pregunta. ¿Emplean la retórica sofista los candidatos a los cargos gubernamentales en Colombia al momento de presentar sus discursos? Hemos decidido trabajar este tema en la siguiente monografía porque al analizar la historia de nuestro país, hemos visto que los ciudadanos colombianos constantemente caen en el error de, pues, no tomar una buena decisión al momento de elegir a quienes, pues, en esos momentos son los candidatos a ocupar cargos gubernamentales. Vemos que muchas veces las personas se dejan llevar por la apariencia o se dejan envolver por muchas de pronto mentiras que estas personas presentan en sus discursos. Y como todo problema, este también tiene que erradicarse de raíz. Y la mejor manera de hacerlo es enseñándole a las personas la importancia de tomar muy bien esta decisión a conciencia. Y la mejor manera de tomar esta decisión a conciencia es analizando minuciosamente la información que estas personas presentan en sus discursos, ya que de esta forma las personas lograrán darse cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones al postularse como candidatos a un puesto gubernamental. Por tal motivo, nuestro objetivo principal al realizar este trabajo es demostrar que los candidatos políticos utilizan las técnicas del lenguaje de los sofistas, como en este caso en la retórica, para poder persuadir a las personas, cautivarlas e influir en su manera de pensar, para de esta manera lograr que voten por ellos. Pero vemos que en muchas ocasiones, una vez que estas personas logran ocupar los cargos, pues, a los que se han propuesto como candidatos, en la mayoría de ocasiones no ejercen de buena manera su puesto y no cumplen con lo que prometen. Con nuestros objetivos específicos, como primer objetivo, tenemos identificar cuál es el verdadero propósito de los sofistas al utilizar las diferentes técnicas del lenguaje, de la oratoria, al momento de realizar sus discursos. Como segundo objetivo, nos hemos propuesto generar conciencia en la población para que ellos vean la importancia de elegir de manera correcta a aquellas personas que se proponen como candidatas a puestos gubernamentales. Y como tercer y último objetivo, queremos definir las estructuras de la retórica, la erística y cuál es el uso que estos candidatos le dan al momento de realizar sus discursos y la influencia que tienen estas estructuras, la retórica, la erística, la influencia que tienen estas técnicas en la forma en la que ellos utilicen sus discursos para cautivar al pueblo. Buenas, mi nombre es Juan de Ávila y hoy les voy a hablar sobre los antecedentes de nuestra monografía. La retórica nació como método de defensa frente a las autoridades. Mediante el uso de la palabra,
permite dirigirse hacia un público sin correr el riesgo de ofender con la palabra a ningún poder más que el determinado por la ley. El origen de la retórica toma lugar en las ciudades cilicianas en las que los dueños de los inmuebles necesitaban probar su validez. Entonces lo que creó la necesidad de personas con el fin de defender a los ciudadanos frente a una asamblea. Actualmente es actualizada por los candidatos a los cargos gubernamentales para ser elegidos por el voto popular, mediante discursos que presentan planes de gobierno que no serán ejecutados. El marco teórico. El origen de la retórica, como lo mencioné en los antecedentes, nació en la ciudad de Sicilia. Los sofistas, hablando ya del uso de la retórica en la antigüedad, los sofistas eran maestros que poseían las habilidades al momento de hablar y convencer a su auditorio sobre una variedad de temas. El término sofista no solamente fue aplicado para los que dominaban la retórica, sino también para cosmólogos, matemáticos, astrónomos. El uso de la retórica en la política colombiana. Este es otro punto muy importante. Podemos establecer una relación entre la retórica en la antigüedad y el uso de la retórica en la política actual colombiana, ya que utilizan los mismos medios para convencer a los espectadores mediante sus herramientas y discursos que son bastante elocuentes. Consecuencias del uso de la retórica en la antigüedad. Las consecuencias estas que puede llevar el uso de la retórica en la actualidad es que nosotros consideramos que la aplicación de la política en Colombia ha perdido el rumbo respecto a lo que era originalmente, ya que ahora con esta gran técnica se puede convencer a un público de una manera más sencilla. El cuadro conceptual de nuestro trabajo. Nosotros acá colocamos unas palabras que, por decirlo así, son palabras claves de nuestro trabajo. La retórica. La retórica es la disciplina o herramienta o técnica que se utiliza para expresarse de una mejor manera posible. La oratoria. Se le hizo oratoria al arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o convencer a un auditorio. Persuadir. Se le dice persuadir a la palabra, o su significado es persuadir, ya que con esto se consiguen razones y argumentos para que una persona actúe o piense de un modo determinado. Involución es lo contrario de evolución, es decir, que todo aquello que presenta un deterioro, un desgaste o un retroceso. La erística parte de la palabra griega eris, que significa disputa o conflicto. El impuesto es una clase de tributo regida por un derecho público. La mayéutica es una palabra que se utilizó en la filosofía socrática, que es el diálogo metódico por el que el interlocutor descubre las verdades
por sí mismo. El trivium es una palabra que significaba a un grupo de palabras, es decir, que en este caso el trivium comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica, a diferencia del quadrivium que integraba la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Un partido político es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática compartiendo los mismos intereses o proyectos u objetivos comunes para así alcanzar el control de gobierno o parte de él. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía y el derecho del público a elegir y a controlar sus gobernantes. Y por último, sofista, pero no menos importante, por último la sofista, que lo dimos en filosofía y se le dicen a los filósofos que actuaban como maestros profesionales, como que tenían gran capacidad de sabiduría y de elocuencia. Uno de estos grandes Algunos de estos grandes sofistas fueron Gorgias, Hipias, entre otros. Gracias. Bueno, mi nombre es Elías Cogollo y yo voy a hablarles acerca de nuestro diseño metodológico de nuestra monografía investigativa. Queremos específicamente que nuestro diseño metodológico contiene un análisis de la retórica antigua y la retórica moderna. Respecto a la retórica antigua, encontramos que se refiere al arte de hablar o expresarse o persuadir de manera correcta mediante el uso de la palabra y la razón, y también se considera una metodología, una disciplina teórico y práctica a la vez, que incluso hizo parte del trivium en, en el campo de la lógica y la gramática. Entonces, respecto a la retórica moderna, tenemos que sus características son que dejan aparte, sigue siendo el arte de persuadir y de convencer, pero deja aparte la razón y lo teórico y lo práctico para enfocarse en la razón y la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que deja un poco aparte, un poco atrás, lo que viene siendo la parte práctica de un discurso, que es básicamente lo que viene siendo la dicción, lo que viene siendo el manejo de la palabra, la expresión al momento de dar el discurso, no solamente los argumentos ni la información. Entonces, nosotros extrajimos a partir de esa metodología, diseño metodológico, que había tres aspectos importantes. La información, que tiene que ser o provenir de un especialista de urbanismo, los argumentos, que tienen que ser argumentos fundamentados, argumentos con lógica y coherencia, y la oratoria, que tiene que ver la parte práctica. Como pueden ver, aquí fusionamos lo teórico y lo práctico, es decir, no le restamos importancia a lo que viene siendo la parte de la oratoria, la parte del momento en poner en práctica un discurso. Analizamos tres discursos, que son los discursos del presidente, dos discursos del presidente Iván Duque frente a la ONU en diferentes años, y un discurso del entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro y actual senador. Como resultado tuvimos que en los tres discursos encontramos falacias argumentativas, no muchas, pero encontramos falacias argumentativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los argumentos tienen errores en cuanto a su fundamento, y respecto a la información, no podemos negar que son especialistas de los que estamos hablando, como son el presidente actual y el entonces candidato y el actual senador, los que están dando la información. Es decir, la información sí está respaldada, pero no debe ser eso determinante para no cuestionar la información o lo que ellos plasman en sus discursos. En la oratoria encontramos que ambos manejan perfectamente lo que viene a ser la expresión, la dicción y lo que viene a ser el contacto o la conexión con el público para poder ejercer la persuasión o el convencimiento. Entonces, concluimos nosotros que, a pesar de que el discurso sea de un presidente y de en ese entonces candidato,
no debe ser motivo para no cuestionarlo, porque incluso en los discursos de los grandes especialistas y exponentes podemos encontrar errores en la argumentación. Es decir, que su información que está respaldada por ellos mismos e incluso a veces por medios masivos de comunicación como pueden ser los noticieros, no son motivos para simplemente aceptar y, y aceptar lo que ellos dicen o en sus discursos. Entonces, además, en los argumentos también encontramos que son argumentos muy sencillos, argumentos que pueden ser afirmaciones o aseveraciones que incluso en esas aseveraciones informaciones, y afirmaciones sencillas encontramos errores. Y eso nos lleva a que debemos realmente cuestionar y analizar la importancia de un discurso, porque en estos casos son especialistas, es decir, era un discurso de alguien para poder acceder o para convencer y llegar a su público para poder ser presidente. Y los otros dos son discursos de un actual presidente, ahora mismo actual presidente, el presidente Iván Duque Márquez, frente a la ONU, exponiendo las características y la situación de nuestro país, es decir, representándonos en ese momento. Es decir, no podemos pasar por alto nuestros tres aspectos importantes que extrajimos de nuestro diseño metodológico, que son la información, los argumentos y la oratoria, que los tres son de alta importancia y que no podemos pasar por alto uno teniendo en cuenta otros dos. Entonces, esa fue nuestra conclusión y aquí tenemos como referencias, tenemos aquí libros de retórica, de Eire, también tenemos Esencia de objeto de la retórica, que fueron básicamente los que nos ayudaron a establecer las características que están en nuestro trabajo, en nuestra monografía investigativa. Y también tenemos lo que viene siendo la antigua y retórica antigua y moderna, que fueron los que nos permitieron desarrollar nuestro diseño metodológico, que fue lo que yo le expliqué brevemente. También tenemos diccionarios de filosofía que sirvieron para nuestro cuadro conceptual, para poder esclarecer conceptos. Tenemos, por ejemplo, qué es la política, para que nos ayudaran a plantear nuestros problemas, nuestros objetivos, y también nos ayudaron a poder especificar en nuestra introducción, nuestra justificación, lo que queríamos lograr con este trabajo. Y para resumir, tenemos también uno de los más importantes, que es Pensar de la A a la Z, que fue un libro que nos sirvió mucho para poder sentar las bases de cuáles son los argumentos y los conceptos que se deben tener en cuenta para poder manejar un argumento lógico y persuasivo. Es decir, lo que viene siendo las falacias argumentativas, conceptos como ambigüedad, que también son muy importantes al momento de analizar un discurso. En fin, esperamos que les haya servido nuestra exposición, nuestra breve exposición, y esperamos que apliquen en un futuro o que lo empiecen a aplicar desde ahora el análisis de discursos de las personas o candidatos, ya sea a algún cargo del gobierno que ustedes escuchan, para que no se dejen, no asienten y no acepten simplemente, sino que cuestionen absolutamente todo, no importa la persona que sea. Muchas